Muchos creen en el Islam sin haber leído el Corán completo. Hay cosas en el Corán y en los hadices que casi nunca se mencionan en público. Cuando lees el Corán y los hadices juntos, el Islam se contradice solo. Mira esto. Primera parte, contradicciones en el Corán. ¿De qué fue creado el ser humano? Sura 96, versículo 2, de un coágulo de sangre. Sura 15, versículo 26, de barro seco, de arcilla moldeada. Sura 16, versículo 4, de una gota de esperma. ¿Barro, sangre o semen? Un libro supuestamente perfecto no puede dar tres respuestas distintas. ¿Hizo Mahoma milagros o no? Sura 29, versículo 50, Mahoma dice que no hace milagros. Pero el Hadith Sahih Muslim número 3009 afirma que Mahoma partió la luna en dos. ¿No hacía milagros o si los hacía? No puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. Eso es contradicción. ¿El Corán es claro o necesita interpretación? Sura 16, versículo 89, explicación completa de todas las cosas. Pero Sura 3, versículo 7, algunos versículos son ambiguos, solo Dios conoce su interpretación. ¿Cómo puede ser una explicación total y al mismo tiempo algo confuso? Segunda parte, el matrimonio de Mahoma con una niña. Según el Hadith Sahih al-Bukhari, número 5133. Aisha dice, el profeta se casó conmigo cuando tenía 6 años, y consumó el matrimonio cuando tenía 9. El Hadith Sahih Muslim, número 3480, confirma lo mismo. Hoy eso se llama abuso infantil. Ningún argumento cultural justifica que un hombre de más de 50 años tenga relaciones con una niña de 9. Y mucho menos si ese hombre es considerado ejemplo perfecto para la humanidad. Tercera parte, las 5 oraciones diarias. La mayoría de musulmanes cree que deben orar 5 veces al día. Pero el Corán no dice eso. No dice cuántas veces hay que orar, ni cómo hacerlo, ni en qué momento exacto. Toda la estructura de las 5 oraciones viene del hadith, no del Corán. Entonces, si el hadith está lleno de contradicciones, exageraciones e historias dudosas, ¿en qué se sostiene la práctica central del Islam? Cuarta parte, ¿quién escribió el Corán? Mahoma no dejó el Corán escrito. Fue recopilado por sus seguidores después de su muerte. Y los hadices más importantes, como los de Bukhari y Muslim, fueron escritos más de 200 años después. ¿Confiarías tu eternidad en textos orales, pasados de boca en boca, por generaciones enteras antes de escribirse? Quinta parte, ¿cree el musulmán en la Biblia? Esta es la parte más contradictoria de todas. El propio Corán dice que fue Dios quien reveló la Torá y el Evangelio. Sura 3, versículo 3. Dios te ha revelado el libro con la verdad, confirmando lo que había antes. Y reveló la Torá y el Evangelio. Sura 5, versículo 47. Que los seguidores del Evangelio juzguen por lo que Dios ha revelado en él. Entonces, según el Corán, todo musulmán debe aceptar que la Biblia fue revelada por Dios. Pero el problema es este. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, y que solo por medio de él hay salvación. El Corán niega todo eso. Así que, si el musulmán acepta la Biblia, tiene que rechazar el Corán. Y si acepta el Corán, tiene que negar lo que el Corán dice sobre la Biblia. Cuando se le señala esta contradicción, muchos musulmanes dicen: la Biblia fue corrompida. Pero nunca presentan pruebas. Y los manuscritos más antiguos del Antiguo y Nuevo Testamento fueron escritos siglos antes del Corán. Y son los mismos textos que leemos hoy. Si Dios no pudo preservar su palabra antes, ¿por qué confiar que lo hizo después? Sexta parte, ¿un Dios bueno o un Dios cruel? Permiso para golpear a las mujeres. Sura 4, versículo 34. Si teméis desobediencia de parte de ellas, amonestadlas, dejadlas solas en sus camas, y golpeadlas. ¿Ese es el trato que un Dios justo permite hacia una mujer? Violencia religiosa. Sura 9, versículo 5. Matad a los idólatras donde quiera que los encontréis. Sura 9, versículo 29.
Combatid a los que no creen en Alá, hasta que paguen el tributo con sumisión. ¿Es esto libertad de conciencia? ¿O imposición por miedo y espada? Castigos brutales. Sura 5, versículo 33. A los que luchan contra Dios, se les matará o crucificará, o se les amputarán las manos y los pies. Sahih Muslim, Hadís 3419. Una mujer fue lapidada viva por adulterio. Esclavitud justificada. Sura 4, versículo 24. Os están prohibidas las mujeres casadas, excepto las esclavas que poseáis. Este texto permite tener esclavas sexuales capturadas en guerra. Predestinación al infierno. Sahih Muslim, Hadís 2006. Cada alma ya ha sido escrita, una para el paraíso y otra para el infierno. ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la justicia si naciste condenado? Estos no son mandamientos de amor. Son reglas frías, violentas, inhumanas. Y si eso viene de Dios, ¿qué clase de Dios sería? Séptima parte, ¿un solo Corán? Los musulmanes suelen afirmar que el Corán es el mismo en todo el mundo, que nunca ha sido alterado. Pero eso no es verdad. Existen múltiples versiones del Corán en árabe, conocidas como Qira'at. Entre ellas están la versión de Hafs, Bars, Kalun, Adeduri, entre otras. Estas versiones no son solo diferencias de pronunciación. Algunas tienen palabras distintas, verbos diferentes e incluso cambios de significado. Ejemplo. Sura 2, versículo 184. La versión de Hafs dice: y para los que pueden ayunar, una expiación. Pero la versión de Bars dice: y para los que no pueden ayunar, una expiación. ¿Pueden o no pueden? Eso cambia completamente el sentido del versículo. Si el Corán fue dictado palabra por Alá, ¿cómo puede haber diferentes versiones con distinto texto en árabe? Esto derriba la idea de un Corán perfectamente preservado. Octava parte, ¿el sol se mete en un charco de lodo? Sura 18, versículo 86. Lo encontró poniéndose en un manantial de agua negra y lodosa. El sol no se mete en la tierra, mucho menos en un charco de barro. Esto es un error astronómico grave. Y si el Corán dice que Alá dictó cada palabra literalmente, ¿cómo pudo cometer un error tan evidente? Novena parte, cosas ilógicas en el Corán. María confundida con la hermana de Aarón. Sura 19, versículos 27 y 28. ¿O hermana de Aarón? Tu padre no fue un hombre malo. María, madre de Jesús, no puede ser hermana de Aarón, que vivió más de 1000 años antes. Esto es una confusión entre María y Miriam, hermana de Moisés. ¿Un día equivale a 1000 o a 50.000 años? Sura 22, versículo 47. Un día para tu Señor es como 1000 años. Sura 70, versículo 4. El ascenso a él toma 50.000 años. 1000 o 50.000. La diferencia es abismal. No puede ser poesía si habla de medidas divinas exactas. ¿Todo fue creado del agua, o no? Sura 21, versículo 30. Hicimos de agua toda cosa viviente. Pero en otros textos el hombre fue creado de barro, semen, sangre. Y los genios fueron creados del fuego. Todo del agua o de muchos elementos. Una revelación perfecta no se contradice con tantos orígenes distintos. Pájaros parlantes y hormigas que razonan. Sura 27, versículos 20 al 22. Salomón habla con un ave llamada Hud. Más adelante, se comunica con hormigas que razonan y hablan. Esto parece una fábula infantil, no una palabra de Dios. Conclusión. No estoy comparando el Islam con mi fe. Solo leí sus propios textos. El Islam no se cae por el cristianismo. El Islam se cae solo, cuando lo estudias con sinceridad. No necesitas miedo, necesitas verdad. Y si Dios es real, Él no se contradice. Pregúntate. ¿Crees porque tú investigaste, o porque te enseñaron a repetir? ¿Estás dispuesto a perder tu alma solo por mantener una tradición? La verdad no necesita protección. La verdad solo necesita ser dicha.